Nuestro vecino Perú ha logrado sortear las inestabilidades políticas y ha logrado mantener el desarrollo económico y el desarrollo minero estable. Hoy es una de las potencias mineras de la región. ¿Cómo lo lograron? Hablaremos con una experta. Voces diversas, historias y datos actualizados, con líderes del sector compartiendo y construyendo conocimiento. Pulso Minero, segunda temporada. Más del 60% de las exportaciones en Perú son minerales. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Tengo el gusto de compartir esta conversación con Cecilia González. Cecilia es abogada especializada en derecho minero y trabaja para la prestigiosa firma jurídica Payet Rey Caubí Pérez Abogados. Cecilia, lo dije. Bienvenida a Quito. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad no es la primera vez que vengo a Quito, esta es la tercera vez que vengo por conferencias mineras y es un placer. Y no me parece extraño que vengas por conferencias mineras y seguramente muchos te pregunten lo que yo te voy a preguntar y es, ¿cómo lo han logrado? El Perú ha sido un país conocido por la inestabilidad política, sin embargo, la economía va en otro andarivel e igual los gobiernos suben, bajan, los contratos se mantienen, las concesiones se mantienen, las operaciones se mantienen. ¿Cómo se consigue eso? Ha sido un cambio, esto responde en realidad y como lo dije hace temprano, ¿no? En realidad tenemos la diversidad geológica, pero además ha habido un conjunto de reformas que se hicieron que se iniciaron en los años 90, reformas del marco legal, reformas institucionales, que en realidad cambiaron el panorama, cambiaron la visión y la manera de ver el Estado y el rol del Estado. En el Perú se decidió en ese momento que había que abrirse al mercado internacional, que la inversión extranjera iba a ser la fuente de financiamiento para el desarrollo de estos grandes proyectos. Entonces, se hizo esta gran reforma, se cambió la ley, se cambiaron las instituciones y bueno, el Estado permitió el acceso al gran portafolio de proyectos que tenía en ese momento. Proyectos que 20 años después, 30 años después están dando frutos, ¿no? Y como dices tú, ese 66.6% de las exportaciones están representadas por la minería y de las cuales el cobre es el rey, en realidad. Qué importante es dejar ciertas ideologías de lado al momento de hablar de desarrollo. Es decir, han habido constituciones, la nuestra un ejemplo, que tal vez influidos por una ideología más bien de izquierda ven a la inversión extranjera como algo tal vez no tan bueno y ponen un montón de cortapisas dentro de la misma constitución para que entre esa inversión extranjera. Pero una inversión extranjera de calidad puede ser buena para las poblaciones, para las comunidades. ¿Cómo la minería ha reducido la pobreza en el Perú? Notablemente. Ahora, es cierto, tenemos retos, pero a nivel de generación de ingresos y la posibilidad que le da el Estado de redistribuir gran parte, por lo menos el 50% por la vía del canon, por la vía también se distribuye regalías, se distribuye sumas por concepto de derecho de vigencia y penalidad. Obras por impuestos. Las obras por impuestos es un mecanismo bien interesante, ¿no? Que ya es más bien el acuerdo entre el privado y la entidad estatal para realizar obras, pero la actividad minera lo que nos ha generado son ingresos y lo que ha permitido al Estado es darle la posibilidad de no solamente administrar a nivel del gobierno central, del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales y locales. Ahora es cierto, tenemos un enorme reto que es el fortalecimiento de capacidades a nivel de los gobiernos regionales. La capacidad de gasto sigue siendo poca. Es decir, de la gran cantidad de dinero que gracias a la minería regresa a las regiones, no todo se invierte. Ese es un gran reto que tenemos. Pero ha habido un decrecimiento ostensible de la pobreza en el Perú, la generación de todo este encadenamiento productivo más allá de la minería florece, inclusive hoy en Ecuador estamos consumiendo servicios mineros con bandera peruana. Eso es totalmente cierto. Las estadísticas demuestran más o menos los estudios económicos que por cada puesto
formal en minería se generan hasta 8 puestos, no solamente por los servicios conexos, sino también por razones de consumo y otros. Entonces es 1 a 8, es la realidad. Y después de 30 años de este desarrollo, digamos, podemos llamarle vertiginoso, hoy día tenemos una industria muy competitiva en el Perú. Tenemos empresas de servicios, tenemos profesionales sumamente. El Perú exporta profesionales en realidad, ¿no? Y eso es una razón de orgullo para nosotros, ¿no? Sin duda alguna. Cecilia, la visión de igualdad que tiene el público y el privado en la Constitución peruana ha sido definitivamente una de las piezas que ha permitido esta atracción de inversión. Y yo diría 2 factores, ¿no? El primero ha sido el Estado hoy día realiza una labor, el Estado, mejor dicho, la labor empresarial del Estado es subsidiaria. Y hoy día se requiere aprobación por ley para actividades que sean consideradas de alto interés público y demás. Pero el Estado hoy ya no hace minería. La minería está de cargo de los privados. Y quisiera darle también un enorme mérito a la inversión local. Las grandes minas están operadas, son operadas por empresas extranjeras de primer nivel, pero también hay capital privado invirtiendo en minería. No olvidemos que la minería en realidad es una actividad tradicional en el Perú y siempre conversábamos En toda Latinoamérica. todo lo cierto, si no hay una de las industrias más ciertas en nuestro país es la minería, ¿no? Entonces hay todo un esfuerzo también del sector privado peruano en hacer minería y tenemos minas de éxito, tenemos tres grandes grupos peruanos, uno de los cuales lista en Nueva York, otro lista en Londres y otro que no lista también en la bolsa, que tienen minas de clase. Así es. Y Y perdóname, volviendo al tema del tratamiento del Estado, aun cuando viene, es cierto que hay una empresa estatal del Estado, pero que se encarga de administrar los temas de pasivos ambientales y todavía conserva alguno que otro activo eh, en su portafolio que van a ser materia de promoción de la inversión privada, pero la piedra angular es la actividad minera es una actividad fundamentalmente realizada por el privado y aun cuando hubiere, no hay distinción, no hay distinción, el trato es igualitario entre la actividad pública y la actividad privada. maravilloso. Muchas veces, cuando se habla de minería en el Ecuador, un país que también, al igual que Perú, al igual que Chile, desde sus inicios más remotos, ya era un país minero. Ya trabajábamos el oro, trabajábamos otros metales también, desde nuestros más antiguos ancestros lo hacían. Pero cuando ya se habla de minería industrial en el Ecuador, muchos conglomerados esperan llegar a los réditos enormes de manera inmediata. Entonces, hagamos como se hace en Perú, o tengamos los beneficios que puede tener Perú, o tengamos los beneficios que puede tener Chile. Hay cosas que se construyen con el tiempo. Ustedes empezaron esta carrera hace 30, 40 años. Ahora, los cambios regulatorios fueron en la década del 90, pero no olvidemos que, por ejemplo, muchas de las minas que están en operación fueron activos que ya habían sido identificados por una compañía anteriormente, por la Cerro de Pasco, luego revirtieron al Estado y es el Estado, después de casi 20 años de tenerlos en su portafolio, se privatizan, ¿no? Entonces, la minería es una actividad a largo plazo y hay que explorar. Si no hay exploración, no hay descubrimiento. Y el periodo entre la actividad de exploración y la puesta en marcha de una mina, dependiendo del tipo de mineral, puede demorar 15, 20 años. Y tenemos que ser conscientes de eso y de la gran cantidad de inversión que tiene que haber. Y probablemente pase más de una compañía por la misma zona antes de tomar la decisión, antes de hacer y configurar o anunciar en realidad el verdadero, un descubrimiento, ¿no? Y tomar la decisión de ir hacia una etapa más avanzada. Entiendo que todavía tienen retos por vencer, sin embargo, el Perú es un país con poblaciones ancestrales, con pueblos indígenas, que ha podido desarrollar minería. Eso demuestra, es uno de los ejemplos que demuestra, no el único, que estas son dos realidades que pueden convivir
maravillosamente bien. Es más, la minería puede ser una plataforma de desarrollo para esas comunidades indígenas. La minería tiene la capacidad de poder transformar la sociedad. Es cierto, el tejido social se ve de alguna manera impactado porque ahí donde se puede llevar escuelas, donde se puede llevar servicios médicos, donde se puede llevar infraestructura necesaria, la vida cambia. Pero la vida cambia de manera positiva también. Claro. Y es posible a través de eso también hacer que la gente joven se quede en el lugar. O si se van, estudian y regresan. Y creo que ese es un cambio maravilloso, ¿no? Hemos visto ya hay familias que tienen 2 generaciones ya eh, exitosas, ¿no? Entonces, sí creo que hay que ver esa posibilidad de desarrollo, la minería como una fuente de ingresos que le puede permitir al Estado y a todos, en realidad, una capacidad transformadora, en realidad, a nivel social. Yo creo que quienes estamos en esta industria somos súper apasionados de la minería por eso, ¿no? Porque esta es una industria que puede transformar a las comunidades. Atrás de esas comunidades hay personas de carne y hueso, atrás de esas operaciones mineras, atrás de toda esa cadena de valor, hay personas de carne y hueso que transforman su vida para bien. Inclusive la minería puede ser algo que tú mencionaste, puede ser un factor de reunificación familiar. Es muy doloroso pensar que países tan ricos como el Ecuador también está azotado por este fenómeno de la emigración. Los jóvenes se van. ¿Para qué? Para buscar otras oportunidades en otros sitios, porque su país no les da las oportunidades, pero podría ser al revés. Eso se puede reescribir. Sí, podemos reescribir la historia en realidad. Y vemos el cambio. Yo conozco familias, ¿no? En las que el padre fue minero, los hijos fueron a la universidad, la siguiente generación pudo salir a estudiar y las siguientes pueden ser los propios empresarios, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a ver el desarrollo económico a través de este tipo de actividades de otra manera. Y estamos en un momento en el que la coyuntura nos indica que tenemos que actuar rápidamente, ¿no? Es cierto, hoy día hacer un descubrimiento nos va a demorar, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar, reordenar el tablero, ¿no? Reordenar el tablero, poner reglas claras, permitir la participación del sector privado, ¿no? Y dejar también que el mercado actúe. El mercado actúa con la supervisión también del Estado, porque el Estado tiene que poner las reglas, tiene que fiscalizar, que esa es una función esencial, ¿no? Para eso está el Estado. Estamos llegando a nuestro fin, pero yo quiero pedirte que para terminar le des un consejo al Ecuador, a las autoridades ecuatorianas. Tú eres una abogada peruana que ha sido testigo del crecimiento de la industria minera en tu país y que entiendes aquellos elementos jurídicos que redefinieron el marco que permitió ese desarrollo. ¿Qué consejo les darías? La inversión no es mala per se. Abrir las puertas nos ayuda, ¿no? Dialogar ayuda. Entender la necesidad no solamente de la población local, sino también del que viene a invertir. Trabajar en conjunto, trabajar de manera colaborativa, diría yo, ¿no? Ya no es el binomio empresa inversionista, es el binomio, es un grupo mucho mayor. Y creo que ustedes tienen leyes que ya integran en realidad, pero hay que reordenar el tablero, ¿no? Y, y hay que dar el primer paso. Alguien tiene que abrir la puerta, la puerta del Ecuador hacia el mundo, en realidad. Que ustedes ya lo han hecho, ya lo hicieron hace unos años, ¿no? Y tienen que continuar esa carrera. Que así sea y que tus palabras sean escuchadas. Quiero agradecerte mucho, Cecilia, que tengas una muy buena estadía en Quito y sobre todo que podamos aprender de ustedes. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes. Y en realidad les deseo lo mejor. Eh, eh, Hay profesionales sumamente competentes. Donde voy, encuentro gente con muchísimo talento, con muchísima vocación de hacer las cosas. Y creo que ustedes se lo merecen, ¿no? El Ecuador se lo merece. Absolutamente. Este país tan bendecido se merece tener mejores días. No porque seamos un país pobre, estamos destinados y condenados a hacerlo para siempre.
Que así sea. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Pulso Minero.